intraespecífica. Sigue. La lucha por la existencia y la variedad intraespecífica. Bueno, pero esa es solo una teoría, por ahora que eso es Yo, el profe. Samuel, ya, no, Manuel. Profe, una es el lamarquismo, Sí, el darwinismo, sí. y si no estoy mal, la otra que también es importante es el neodarwinismo. Listo, esa es otra. Entonces, pero principalmente vamos a tener dos líneas, el lamarquismo y el darwinismo. Del lamarquismo se desprende el neo-lamarquismo y del darwinismo se desprende el neo-darwinismo. O sea, el nuevo darwinismo y el nuevo lamarquismo. Emanuel, ¿vas a decir algo más? No, profe. Profe, una pregunta. Darwinismo, como este es el nombre, profe. De Darwin, míralo. Ah, listo. Darwinismo. Ah, listo. Listo. Entonces, el amigo Darwin, ¿sí se acuerdan que tenía otro amigo que también planteó la teoría al mismo tiempo? Sí, pero fue que era la marca. No, Lamarck es antes de él. No, Wallace. Entonces, vean, les voy a explicar otra vez rápidamente cómo es que aparece la teoría de Darwin, cómo se junta con la historia de Wallace y por qué termina siendo tan importante Wallace también, ¿listo? Porque Wallace termina siendo tan importante. Profe, una pregunta. Dime. Las teorías era de darwinismo, lamarquismo y ¿cuál otra? ¿Y cuál otra? Y cada una tiene su neodarwinismo y neolamarquismo. El neo hace referencia a nuevo. Listo, profe. Listo. Listo. Entonces, bueno, vamos a tener que el señor Darwin planteó, o bueno, tuvo su viaje. ¿Por dónde fue que se hizo ese viajecito ahí cortico nomás? Por varias partes del mundo, profe. ¿Por dónde? O sea, un viaje recortico. Mira eso. Sí. Vamos a aumentarla para que entendamos esto. Profe, súper cortico, ¿eh? Viajó en un barco. ¿Qué hacía ese barco? Se llamaba el Beagle. ¿Qué hacía ese barco? ¿No? ¿No recuerdan? Importante, muchachos. El viaje que hace Darwin lo hace en un barco, que es un barco, una embarcación militar. ¿Listo? Profe, Y una pregunta. dime. El neodarwinismo significa nuevo y el neolamarquismo, ¿qué significa? El nuevo lamarquismo y el nuevo darwinismo. Eso significa la palabra neo. Cada vez que hablamos de neo, Ah, listo. ese término neo hace referencia a nuevo. Ah, listo. ¿Listo? Entonces, el barco Beagle, donde viaja nuestro amigo Darwin, es un barco militar. ¿Cuál es la misión de ese barco? Muchachos. Profe, ¿puedo repetir? Eso no lo vimos, eso si no estoy mal, no lo vimos en la anterior clase. Lo mencioné rápidamente. ¿Cuál creen entonces? Si no saben, no importa, no pasa nada, para eso estamos acá para aprender. Si no saben cuál era la misión del barco militar Beagle, ¿cuál creen que fuera? Estábamos Profe, yo digo hablando. que sería como que No, destruir tierra, algo no así. es ataque, no es atacar, no era atacar. Profe, como él creó la teoría evolutiva, de pronto investigaba en cada parte algo que evolutivo que no estuviera en cada país y así. No, tampoco. Bueno, miremos acá, Profe, Emanuel.
¿Hacer Emanuel, viajes humanitarios? tampoco. Recuerden profe, la época. ¿Qué época estamos hablando para Darwin? 1700 y 1800, entre 1700 y 1800. el O sea, profe te puede decir algo que busque en internet, lo que la pregunta y te puede decir. bueno, pero después de Pablo. Profe, ¿cómo viajar a través del mundo? Bueno, viajaban, pero con un fin específico, tenían una misión. Ahora, Descubrir cosas nuevas. digamos que más o menos sí, pero algo más específico, Samuel. Profe, pues lo que salió en Google decía que es destinada a cartografiar medio mundo. Muy bien. ¿Qué es cartografiar? Tomarle foto a todo el mundo. No, en esa época no existía la fotografía. Ojo, a medio ¿Dibujar? mundo. ¿Dibujar qué? Todo Dibujar el el mundo, o mundo. sea, lo que veía. Dibujar el Sí, mundo. todo lo que veían. Mapa. ¿Cómo se llama? Ah, Exactamente. hacer un Ah, mapa. muy bien. Cuando uno dibuja el mundo, lo que está haciendo es hacer Mapa. Un mapas. mapa. Entonces, miren esto, lo que nos dijo el compañero, que encontró en internet. Muy bien. Entonces, viajar al medio mundo, o sea, de Sudamérica, de Centroamérica, perdón, hacia abajo, y hacer mapas. Esa era la misión del Beagle, hacer mapas. A esa disciplina que se encarga de hacer mapas, la vamos a llamar cartografía. ¿Listo? O sea, cuando ustedes escuchen ese término cartografía, hace referencia a la elaboración de mapas. ¿Listo? Ahí estamos. Bueno, acá tenemos Sí, dos profe. manitas levantadas, Samuel. No, profe, ya me va a decirte lo de antes. Ok, bien. Emanuel. Profe, era que ahorita estaba viendo mi normal clip y creo que tú aún no has subido el video para hacer la No, exposición, lo que ¿cierto? pasa es que lo iba a subir ayer, pero es que ayer estuve muy enfermo, entonces no lo subo hoy. Hoy en la tarde lo subo. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Hoy en la tardecita estén pendientes, hoy lo subo. Listo, entonces miren, el barco sale de Londres, ¿cierto? Y empieza a hacer una ruta por toda Sudamérica, para en las principales ciudades de Sudamérica, y Darwin va en ese barco. ¿Por qué Darwin va en ese barco? Porque él quería investigar el mundo. Sí, pero ¿quién era para ir en un barco militar? Profe, pues el Un nieto famoso Un de... arquitecto. Profe, no, era el nieto de... el nieto de un científico. ¿Erasmus? No, era el nieto de un Darwin. científico de Erasmus, pero ojo, el importante acá en esta historia, además de Erasmus, es el papá de Darwin, porque el papá de Darwin era El dueño. que hacía, profe, el que Sastre. hacía la ropa real, el que hacía la ropa real para la realeza. Ah, muy bien, excelente, muchachos. Entonces, miren, una cosa es que el profe Miguel hubiera dicho, me quiero ir de viaje. ¿Mm? Y otra cosa, que lo hubiera dicho el presidente. ¿Quién tiene más posibilidades de viajar y hacer la investigación? Presidente. Ah, ok, lo mismo le pasaba a Darwin. Entonces, Darwin tenía los medios para poder hacerlo, porque él tenía familia con mucho poder y además que conocía a nuestros amigos, los reyes de ese momento, ¿sí o no? Y le hacían la ropa. Entonces, el punto más importante de todo este viaje para nuestro amigo Darwin, ¿cuál fue? El Beagle. El punto del viaje, ¿Isla Galápagos? Galápagos. Galápagos, eso, profe. Ah, profe, ahí fue donde hizo el estudio de las aves. De los pinzones se llama así por el pico. Ya los miramos. Entonces, en Islas Galápagos, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan Islas Galápagos? ¿En qué país? ¿De qué país hacen parte? El profe parece algo cerca de como de Colombia. Es muy cerca de Colombia, es un país frontera con Colombia, Ecuador. Ecuador, ¿listo? Las Islas Galápagos pertenecen a Ecuador. Entonces, en las Islas Galápagos, si uno mira, miremos acá.
Acá, islas. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Miremos las Islas Galápagos, ¿cómo es que son? Miren esto. Son un grupo de islitas. Ustedes saben qué son las islas, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, señor. ¿Qué es una isla? Es una unión de tierra. Es como una playa, pero chiquita, diminuta. ¿Alguien sabe qué es una isla de verdad? No, profe, para mí es como un tipo como una, no, como tierra, pero en Dilo, medio de un... dilo, dilo. Es un, No es, sé cómo Tierra explicarlo. Tierra una alrededor tierra del mar. Samuel, Tierra que está Samuel, rodeada Samuel. del mar. En el mar, Tierra rodeada por rodeada de agua, profe. Dejen hablar a Sí. Samuel, dejen hablar a Samuel. Samuel, Una tierra con es un pedazo de tierra rodeado por agua. ok, más o menos, sí, pero ya veremos. Emanuel. Emanuel, Profe, yo te puedo... Oscar. Estoy mirando acá, pero no entendí. Profe, es una tierra rodeada de agua por todas partes. Sí, pero específicamente, ¿qué es? Es muy fácil. Jaún, no Juan, sino Jaún. Una montaña hundida. Muy bien, excelente. Es una montaña hundida. O sea, lo que uno ve en las islas es el pico más alto de una montaña que alcanza a salir. Eso es una isla, pero realmente es una montaña. Los picos más altos de la cordillera del Pacífico son las islas de Gorgona y Malpelo, pero es una cordillera que se llama la cordillera del Pacífico y toda está oculta en el agua. Los picos más altos forman las islas de Gorgona y las islas de Malpelo. Entonces, en las Islas Galápagos él encontró varias cosas muy importantes. La primera, ¿cómo se llaman estas amigas? Tortugas. Tortugas. ¿Las tortugas qué? Tortugas. Galápagos. Oh, No, las tortugas terrestres. Galápagos. Oh, Ahí sí. esto. Encontró un montón de reptiles como estos. Miren que son grandes. O sea, los reptiles Son grandes. en esta Profe, isla. parecen como dinosaurios. pero Cocodrilos. chiquitos. Cocodrilos. Exactamente. Y además encontró, bueno, además de todos los reptiles y todo eso, una muy buena cantidad de aves. ¿Sí? Entre ellas unos pajaritos que se llaman los pinzones. ¿Listo? Entonces, bueno, acá nos sale. Devolvamos un poco. ¿Por qué no buscan el buscar los pinzones? Sí. Entonces, Ay, qué hermoso. Está lindo, profe. él en las Islas Galápagos se dio cuenta que habían muchas aves parecidas, pero tenían algo diferente principalmente. ¿Qué era? ¡Pico! Los picos. Los picos, ¿sí o no? Unos los tenían de antes y otros. Excelente, excelente. Entonces, cuando él empezó a ver estos picos, miren acá, en varias zonas donde él estaba en Ecuador, iban cambiando. Estos picos iban cambiando y entonces él se empieza a preguntar, bueno, pero ¿esto por qué se cambia? O sea, ¿qué es lo que hace que se cambie esta cuestión, ¿no? Entonces, se dio, o empezó a pensar más bien, que este proceso se podía dar de La acuerdo evolución, profe. a las transformaciones y que fueron progresivas, o sea, que no fue que de un momento a otro surgió, sino como todos eran parecidos, empezaron a evolucionar y a transformarse en otras especies parecidas. ¿Estamos? Estamos. Bien. Entonces, ese proceso llevó a que él hiciera una comparación de todos los pinzones que encontró y entonces dijo que ellos empezaron a modificar, estos pinzones empezaron a modificar para poder
tener ventajas sobre los otros pinzonos o sobre los otros seres vivos. Entonces vamos a ver que estos procesos se van a llamar, y ojo con este nombre, especiación. Aunque eso lo desarrolla un poco más Wallace, ya ahorita miraremos la teoría de Wallace que tiene que ver con el darwinismo, ¿sí? La teoría de Wallace también hace parte del darwinismo. ¿Estamos? Para que no nos confundamos. Dicha, ¿cómo era que se llamaba? Wallace con W. Así, mira. Así se llama. Alfred Russel Wallace. Bueno, gracias. Listo. Listo. Entonces, nuestro amigo Darwin, ¿cierto? Va a hacer el análisis de todas estas especies. No sé qué dicen las especies. Bueno, estamos viendo este. Entonces, esas diferencias, él dice que empezaron a darse porque los lugares empezaron a cambiar también. Y entonces ellos tenían que adaptarse, estas aves tenían que adaptarse poco a poco a las nuevas condiciones. Sin embargo, a diferencia de Lamarck, ¿sí? Él dice que no es por esfuerzo. Recuerdan que Lamarck decía que si la jirafa se estiraba, el cuello también se le iba a estirar con el tiempo. Para Darwin, no. ¿Qué era lo que decía Darwin con la selección? Era como competencia, que Sí, era lo que la naturaleza hacía. Primero que todo, exactamente. Hay una competencia entre las diversas especies y esa competencia es la que va a ayudar a evolucionar. ¿Por qué están compitiendo? Bueno, puede ser por muchas cosas, por reproducción, por territorio, Para poder por vivir. recursos, ¿cierto? Claro, para poder vivir, pero puede ser por reproducirse, por obtener alimento, o sea, glucosa, por tener mayor territorio, ¿cierto? Todas estas condiciones han permitido que las especies evolucionen para Darwin. Entonces, pero esta evolución no se daba de forma controlada. Es decir, la especie no podía decidir cómo es que iba a evolucionar, sino que más bien esta evolución iba a ser al azar. ¿Listo? Guarden bien esta palabra, porque esto es lo que caracteriza la evolución, ¿cierto? La evolución de Darwin. Entonces, la evolución de Darwin es una evolución que se va a dar de forma de azar, ¿cierto? Entonces va a permitir que, que las especies no controlen nada de lo que están teniendo en ese momento. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y listo. Entonces, por ejemplo, esta es una especie de pinzón, por ejemplo, que desarrolló este pico o este pico para cazar insectos. Pero fue una, las demás no. Y eso le dio una ventaja sobre las otras. ¿Listo? Eso le dio una ventaja sobre las otras. Las que no se adaptaron, ¿qué pasó con ellas? Murieron. Se mueren. ¿Listo? Pero hubo otra especie que logró adaptarse para comer granos o lombrices, ¿cierto? Y tuvieron un pico más fuerte y se adaptaron y esas murieron. Pero entonces fue al azar, o sea, no fue que, oh, lo necesitó para adaptarse necesariamente, sino fue al azar y de un momento a otro eso le dio una ventaja y se mantuvo en el tiempo. Ahora, ya después veremos qué diferencias tendrá con la
teoría del neodarwinismo, o también se llama la teoría sintética de la evolución. Terminemos de ver esta partecita de Darwin en los Galápagos. Entonces miren esto. Nuestro amigo Darwin, cuando fue a las islas, a ver, vamos a poner un poco más. Cuando fue a las Islas Galápagos, ¿cierto? Acá está. Él se fue para su casa, ¿cierto? Miren acá. Cuando él se va para su casa, después de todo ese viaje que les acabo de escribir, él se tardó, dice acá, 24 años en escribir este libro, que fue el libro más importante de Darwin. ¿Cómo se llama ese libro? ¿El nombre? El origen de las especies. Muy bien, escriban ese dato. El 24 de noviembre de 1859 se publicó El origen de las especies. María Paula, cuéntame. Teacher, ese libro o sea, lo escribió según lo que vio donde viajó. Dime, otra vez. O sea, él escribió ese libro del origen de las especies según lo que vio cuando viajó. Sí, mi amor, todos los resultados que él obtuvo a partir de eso. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, él empieza a hablar de las formas evolutivas que pudo haber tenido todas estas animalitos y plantas que él vio en el camino. ¿Listo? Listo, bueno. Ahora, ¿por qué se tardó tanto? Ya veremos. Bueno, acá nos dan datos que la primera edición del libro tuvo 1200 ejemplares. Bueno, ese dato podría llegar a ser importante, pero bueno. Miren, otro dato importante. ¿Cuántos años tenía cuando se fue en el Beagle? 26. años. Listo. Y miren acá, nos sale un viaje cartográfico. Ya sabemos qué es la cartografía. ¿Qué era? Hacer la dibujación de los mapas. Bueno, o Hacer un sea, mapa, hacer profe. mapas. Elaboración de Listo. mapas. Muy Elaboración. bien, muchachos, son los mejores. ¿Sí sabían? Son los mejores. Ah, claro. Claro, profe. Claro, profe. Listo. Bien. En un viaje cartográfico, pero del hemisferio sur, como les estaba mostrando, ¿cierto? ¿Cuánto duró el viaje? 5 5 semanas. años. 2 semanas. ¿Con 5 semanas? Ah, no, 3. 3 años, 3 años, 3 años, 3 años. No, 5 Ah, años. 5 años. Porque ahí dice, inicialmente duraría 3 años, pero Ah, sí. terminó Ah, en no sí, vean. yo no sé. sé. No vean esto todavía. No vean esto todavía. Estamos acá en este cuadro. Estamos acá en este cuadro. Entonces, él en el viaje, en todo el viaje. dijiste? Me da más curiosidad. Tranquilo, ya vamos para abajo. Todo ese viaje que hizo con el Beagle duró 5 años. Miren que fue muy largo. Bueno, mis amores, nos volvemos a conectar porque esto se va a cortar en un momento. Listo, Sí, que las brother. clases pasan.